Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por seguir con su dedicada paciencia a este curso, hasta este último encuentro, cuarto y último encuentro. Curso que dimos en llamar Mariátegui y la crisis de la civilización capitalista, y en particular en esta oportunidad vamos a estar analizando un poco los debates sobre crisis y mutación del marxismo a través de una serie de textos de Mariátegui vinculados al debate específico de la crisis del marxismo, pero también a otras cuestiones, esencialmente la relación entre el cuerpo teórico marxista y los cambios históricos, culturales e ideológicos que implican los sucesos de las primeras décadas del siglo XX. Vamos a considerar en primer lugar lo que habíamos señalado en la primera conferencia y en la primera charla de este curso y en la charla anterior sobre el contexto que hace Mariátegui en torno a la crisis del positivismo y la idea de progreso. Para entender lo que piensa sobre el marxismo del siglo XX, esto es fundamental. Y esa es la primera cuestión a tener en cuenta. En segundo lugar, ¿cómo trabaja Mariátegui en este marco la cuestión del marxismo, las tareas del marxismo, la necesidad de sus readecuaciones teóricas o no, etc.? Bien, vamos entonces a trabajar un poquito alrededor de estas cuestiones. Primero que todo, habíamos dicho que Mariátegui en su conferencia no dictada sobre la crisis filosófica de 1923-24 señala esta cuestión de la generalización del relativismo en todas las esferas del pensamiento en ese momento, ¿no? Del pensamiento humano, sea científico, social, artístico. Y esto es muy importante para ver cómo él analiza las relaciones entre el marxismo y otras tendencias. Primero que todo, él va a tener una valoración favorable de lo que es la reacción antipositivista. Por eso dice por ahí un poco exageradamente y quizás sin mucho sentido que dice en un texto que es el breve epílogo a 25 años de sucesos extranjeros, que son una serie de artículos que Mariátegui escribe sobre los 25 años de la revista Variedades, en la que él también escribía asiduamente, y se publica en marzo de 1929, ahí resalta como uno de los eventos culturales más importantes de esos 25 años la publicación del libro de Bergson, La evolución creadora, ¿no? Y va a decir que, incluso dice algo así como, yo por eso estaba diciendo que exageradamente dice como que es más importante eso que la creación del reino de Yugoslavia. Y él emparenta la evolución creadora con otras tendencias o movimientos de distinto tipo. Dice, es un libro que influyó tanto en la literatura de Bernard Shaw como en la insurrección Dada, como en la teoría del sindicalismo revolucionario, como en el escuadrismo fascista, en las novelas de Marcel Proust, la propagación del neotomismo, de la Christian Science, la teosofía, la confusión mental de los universitarios latinoamericanos. Pero él, sobre todo, reivindica la utilización que hace del vitalismo Georges Sorel, el jefe del sindicalismo revolucionario francés, porque dice que la obra de Sorel es lo que implica una ruptura más fuerte al interior del socialismo con las tendencias reformistas y las posiciones reformistas, ¿no? Y esto Mariátegui lo vincula a una cuestión más general, que es el cambio de lo que sería la concepción de la vida en el siglo XX, ¿no? Él va a decir que en las primeras décadas del siglo XX este sesgo marcadamente antipositivista, anticientificista, vitalista, voluntarista, que aparece en la filosofía, en las artes, en la política, implica una ruptura con determinadas características de la ideología del siglo XIX, claramente la idea del progreso evolutivo lineal, la idea del cientificismo, la idea del pensamiento objetivo, la idea de que el progreso era a su vez pacífico. Bueno, todas estas cuestiones son las que Mariátegui ve que están en crisis y señala la posibilidad. Ahí hay dos discusiones. Si Mariátegui considera que esto pone en crisis al marxismo, tal como venía en el siglo XIX,
o si en realidad el marxismo tiene los elementos para hacer frente a estas discusiones. De alguna manera en Mariátegui aparecen los dos planteos, porque él por un lado va a decir, por ejemplo, como dice en su primera conferencia en junio de 1923 en la Universidad Popular González Prada, él va a decir que los ideólogos de la revolución social, como Marx y Bakunin o Engels y Kropotkin, dice, vivieron en la época de apogeo de la civilización capitalista y de la filosofía historicista y positivista. Por consiguiente, no pudieron prever que la ascensión del proletariado tendría que producirse en virtud de la decadencia de la civilización occidental. Al proletariado le estaba destinado crear un tipo nuevo de civilización y cultura. La ruina económica de la burguesía iba a ser al mismo tiempo la ruina de la civilización burguesa. Y que el socialismo iba a encontrarse en la necesidad de gobernar no en una época de plenitud, riqueza y de plétora, sino en una época de pobreza, de miseria y de escasez. No sigue, la frase es larga, no la voy a leer toda entera, pero aquí Mariátegui parecería señalar que el marxismo, tal como fue pensado por Marx, corresponde a cierta idea de progreso que es compartida con el progresismo burgués, salvo por el tipo de desenlace que pretendía Marx, que era un desenlace revolucionario y comunista, por supuesto, ¿no? Y él va a decir algo así también en otros textos posteriores, por ejemplo, Dos concepciones de la vida, que es un texto de enero de 1905. Ahí Mariátegui va a señalar que en el siglo XIX había unido tanto a la burguesía como al proletariado bajo una idea común de progreso histórico. Más allá que los programas eran antagónicos, ¿no? Hayan sido antagónicos o fueran antagónicos. Y Mariátegui va a decir, la concepción de la época actual es totalmente diferente. Y él la sintetiza en una frase de un escritor español que se llamaba Luis Bello, que era combato, luego existo, ¿no? Luis Bello decía, hay que corregir a Descartes, ya no es más pienso, luego existo, sino que es combato, luego existo. Y Mariátegui pensaba que, bueno, esa posición, esa actitud, era lo que sintetizaba la concepción de la vida que se había generalizado con los eventos del siglo XX, ¿no? Una concepción combativa, heroica, totalmente distinta de los valores de progreso pacífico, racionalismo, positivismo. Ahora bien, para Mariátegui, el marxismo no estaba exento de esta situación, sino que también había sido influido por este cambio de concepciones y por este cambio de época, y se había rearmado o reformulado en función de estos cambios, ¿no? Él va, en ese sentido, va a hacer un paralelismo muy extraño entre Miguel de Unamuno y Lenin. Ustedes saben que Miguel de Unamuno era una especie de existencialista católico, más bien republicano, con alguna simpatía lejana, más o menos con un socialismo reformista, si se quiere, pero Miguel de Unamuno había escrito un libro que es La agonía del cristianismo, libro que Mariátegui reseña. Mariátegui hace una reseña de La agonía del cristianismo y la reivindica esa obra en el sentido, agonía en este contexto es lucha, no es la agonía de la persona que se muere, ¿no? Sino que es la idea de la lucha. En el caso de Unamuno era una lucha de la conciencia cristiana en su interior y en su relación con el mundo, pero no era una lucha necesariamente social o política. Y bueno, el propio Mariátegui criticaba a Unamuno porque Unamuno había hecho en La agonía del cristianismo una lectura de Marx muy vulgar, ¿no? Como que Marx era un materialista que decía que las cosas hacen a los hombres o cuestiones así muy imprecisas, más o menos vulgares. Pero en la discusión sobre la obra de Unamuno, Mariátegui decía que en realidad Unamuno conocía mal el marxismo y que era un error pensar que el marxismo era algo
materialista vulgar o puramente economicista, y que en realidad era una concepción que estaba guiada por grandes valores morales y por ideas de cambio de la sociedad mucho más profundas que una mera explicación de tipo materialista o economicista. Acá hay toda una discusión sobre hasta dónde Mariátegui tenía un conocimiento profundo de la crítica de la economía política. Bueno, Liborio Justo, que ya lo nombré en la reunión anterior, planteó en su crítica a Mariátegui que Mariátegui nunca había sido del todo marxista. Hay una serie de cuestiones que Mariátegui evidentemente no maneja, por ejemplo, en esta discusión sobre la agonía del cristianismo, va a apelar a Benedetto Croce, al filósofo napolitano Benedetto Croce, que decía que la plusvalía era una categoría moral o cosas por el estilo, que no resistirían una lectura rigurosa de lo que es el capital, ¿no? Sobre todo el capital. Pero ese no es el punto. El punto central es que, pensando en un clima de época voluntarista, agonista, que piensa las cosas en términos de combate y no de evolución pacífica, Mariátegui encuentra que esa agonía, esa lucha, esa fe combativa es la que provee la Revolución Rusa y Lenin como su principal intérprete. Entonces, ahí es interesante que hace una especie de paralelismo muy extravagante entre Unamuno y Lenin, no ya en esta reseña de la agonía del cristianismo, sino posteriormente en un texto que dejó preparado para publicar antes de morirse, pero no lo llegó a terminar con exactitud, pero estaba más o menos finalizado para publicar, que es Defensa del marxismo. Ahí Mariátegui va a hacer una especie de reivindicación de Lenin y Unamuno al mismo tiempo, ¿no? Y dice así, a ver, perdónenme, acá está. Dice así: a Lenin se le atribuye una frase que enaltece Unamuno en su La agonía del cristianismo, la que pronunciara una vez contradiciendo a alguien que le observaba que su esfuerzo iba contra la realidad. Tanto peor para la realidad. El marxismo, donde se ha mostrado revolucionario, vale decir, donde ha sido marxismo, no ha obedecido nunca a un determinismo pasivo y rígido. Los reformistas resistieron la revolución durante la agitación revolucionaria posbélica, con razones del más rudimentario determinismo económico, razones que en el fondo se identificaban con las de la burguesía conservadora y que denunciaban el carácter absolutamente burgués y no socialista de ese determinismo. A la mayoría de sus críticos, la Revolución Rusa aparece en cambio como una tentativa racionalista, romántica, antihistórica, de utopistas fanáticos. Los reformistas de todo calibre, en primer término, reprueban en los revolucionarios su tendencia a forzar la historia, tachando de blanquista y puchista a la táctica de los partidos de la Tercera Internacional. Bueno, ahí hay una buena síntesis de cómo ve Mariátegui la situación del marxismo en el periodo, ¿no? Es decir, hay un cambio de paradigma ideológico general o de concepción de la vida, del evolucionismo progresista a una concepción combativa y heroica, o voluntarista y heroica de la vida, como va a decir él, y el marxismo también se adapta a ese cambio de clima, aprovechando, o mejor dicho, siendo parte, siendo influido e influyendo también sobre el clima de ideas a través de lo que es la experiencia de la Revolución Rusa y particularmente de la obra de Lenin. Acá es interesante este paralelismo que hace Mariátegui entre Unamuno y Lenin, porque es evidente que Unamuno y Lenin no tienen nada que ver políticamente, ¿no? Incluso La agonía del cristianismo es un libro que yo lo leí, es muy difícil eso vincularlo a una concepción marxista. Pero ¿qué dice Mariátegui? Esta idea de la agonía, si nosotros la trasladamos del contexto de argumentación existencialista católico de Unamuno a una comprensión del clima general de la época, se adapta perfectamente a lo que en la práctica está haciendo la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es la que está generando una fe combativa en el proletariado que ya la burguesía no tiene en sus propias ideas.
por eso las fracciones más combativas de las burguesías se hacen fascistas, pero no siguen pero en un desarrollo gradual, lineal, a través de la expansión del mercado y del parlamentarismo, sino que van por una solución contrarrevolucionaria, aunque dentro de los marcos del capitalismo, ¿no? Entonces ahí el paralelismo Unamuno-Lenin no es un paralelismo conceptual o teórico, sino que es de traducción entre un clima de época y cómo lo puede expresar Unamuno en sus ideas filosóficas, y la práctica de la revolución, que a su vez genera nuevas reflexiones teóricas y nuevas formas de organización política, como vimos en su momento en torno de la cuestión del Estado basado en soviets, y a su vez es algo que reformula las concepciones que se consideraban básicas de cuestiones teóricas del marxismo. Por ejemplo, recién comentábamos la del determinismo. Mariátegui iba a decir en defensa del marxismo que la idea, el determinismo entendido en un sentido no como determinación o condicionamiento necesario de determinados procesos por sus condiciones de partida o por sus límites materiales, porque sería absurdo rechazar toda idea de determinismo, por lo menos en líneas generales, ¿no? Pero sí se refiere Mariátegui a esta idea del determinismo pasivo y rígido, ¿no? La idea de que en base a las determinaciones del proceso económico se puede señalar hacia dónde van o cuáles son los límites preestablecidos de los procesos de lucha y de los procesos políticos, ¿no? Entonces, el movimiento de la Revolución Rusa muestra desde el punto de vista de la clase obrera la emergencia de un nuevo clima de época, la creación de una fe combativa a través de la idea de la revolución, y a la vez reformula o contribuye a reformular en la práctica, más allá de si eso se hace teóricamente en todos sus detalles, aunque Mariátegui lo reseña teóricamente en la medida de sus posibilidades, a reformular la cuestión del determinismo, a reformular la cuestión del materialismo. Entonces el materialismo para Mariátegui no se entiende como algo opuesto a la creación de grandes valores intelectuales, a la idea de grandes valores morales, sino que el materialismo lo que hace es remitir a la base material necesaria para tener en cuenta las posibilidades, necesidades y alcance de los procesos políticos. No más que eso. Y de ahí en adelante no significa que grandes procesos que surgen por necesidades materiales no puedan dar lugar a grandes cambios ideológicos o la formulación de grandes valores morales, como él da el caso de lo que es el propio desarrollo político-cultural en la Unión Soviética, tal como él lo conoció en su momento. Otra cuestión importante del cambio que genera la Revolución Rusa a nivel de masas tiene que ver con esto que reivindica Mariátegui de Sorel, particularmente de la cuestión del mito. Ustedes saben que en el pensamiento de Sorel la idea del mito es importante en términos de la creación de una imagen de batalla a través de la cual el movimiento de masas se impulsa hacia adelante, ¿no? Él hablaba del mito de la huelga general. Bueno, Gramsci en su momento hace una crítica de eso y dice, esto del mito de la huelga general es un invento de Sorel después de la derrota de la Comuna de París, como una manera de esquivar la necesaria discusión estratégica de cómo luchar por el poder. Entonces el mito de la huelga general es como un mito abstracto, indeterminado, pero que juega esta función de impulsar el movimiento hacia adelante. Y Mariátegui a eso le contrapone un mito constructivo, que es el mito del príncipe moderno, o sea, del partido, como un partido que no es solo el aparato del partido, sino un partido junto con un movimiento histórico en el cual se sustenta y que incluye la lucha ideológica, los consejos de fábrica y montones de otro tipo de instituciones que tienen que surgir desde abajo también, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos de tema con Gramsci. Es importante
igual eso es un punto que tiene en común con Mariátegui, aunque Gramsci es más crítico de Sorel, que Mariátegui toma la idea del mito de Sorel, pero no es el mito de la huelga general. En ese sentido coincide también con Gramsci en que no es solamente el mito destructivo, entre comillas, sino que es un mito constructivo, el de la revolución social. Destructivo y constructivo, ambas cosas, ¿no? Entonces, Mariátegui va a decir, en este contexto de crisis del positivismo, del progresismo burgués, del cientificismo, que la Revolución Rusa lo que hace es reponer una gran fe combativa en las masas a través del mito de la revolución social. Y que eso es uno de los aportes fundamentales que hace la Revolución Rusa a la escena política contemporánea, y es una de las cuestiones centrales a través de las cuales el marxismo puede reinventarse sobrepasando la crisis del imaginario del siglo XIX. Y Mariátegui aquí hace un juego interesante, o por lo menos para ser tenido en cuenta, entre la idea de que el marxismo, a través de sus nuevas experiencias, genera elementos para contrarrestar la crisis del cientificismo, del positivismo y de la idea de progreso, y al mismo tiempo plantea que en realidad siempre desde el comienzo esos elementos estuvieron en el marxismo, ¿no? Es un poco esa oscilación que hace. Esto se puede ver a lo largo de todo este libro de defensa del marxismo, que es una polémica con el socialdemócrata belga Hendrik de Man, que después se hace un colaborador de los nazis, un tiempo largo después, pero que era un autor que a fines de la década del 20 señalaba que el marxismo estaba en crisis porque la explicación determinista económica había sido superada por el psicoanálisis, ¿no? Entonces Mariátegui hace toda una polémica donde va tomando estos tópicos para tratar de mostrar que en realidad las cuestiones que se le achacan al marxismo son falsas. Yo me refería a la cuestión del determinismo. Acá después tomé la cuestión del mito como un aporte positivo de la experiencia de la Revolución Rusa. Mariátegui en el mismo contexto va a discutir la relación del marxismo con la filosofía y la ciencia, y va a decir que en realidad el marxismo nunca fue cientificista, y que entonces si está en crisis el cientificismo, eso no tiene por qué llevar a que esté en crisis el marxismo. Que Marx intentó fundamentar su política de manera realista, tratando de mostrar que el comunismo se fundamentaba en las contradicciones que existían realmente al interior de la sociedad capitalista, y que en ese sentido Marx se apoyaba en la ciencia, y que eso es distinto del cientificismo como una ideología que pretende desde la ciencia dictarle las leyes a la política, ¿sí? Entonces, esta es otra de las discusiones importantes que aparecen en este libro de Defensa del Marxismo, que a su vez plantea una cuestión muy interesante, que es esta idea de crisis del marxismo. Mariátegui va a ser más bien reacio a pensar que el marxismo está en crisis, o que está en crisis porque lo dicen autores socialdemócratas. Él más bien lo que va a señalar es que lo que hay es una crisis del reformismo. Hay una crisis de la idea de que se puede llegar al socialismo a través de un desarrollo gradual sin ruptura con la sociedad capitalista. Y ese es el imaginario en el que se mueve Hendrik de Man y del que no puede salir, y que identifica erróneamente con el marxismo. Y aquí surge una discusión más, que también es importante, que es cuál es la ubicación histórica de la clase trabajadora, del proletariado y de la revolución en torno de la idea del progreso. Porque, bueno, hoy es una idea muy vilipendiada, ¿no? Más allá de que muchos grandes burgueses la ejercen sin decirla. Es decir, el optimismo tecnológico de sectores ultraconcentrados de la burguesía supone una idea de progreso a través del desarrollo tecnológico. Pero no se hace esa misma ideología, o no se hace una ideología de eso generalizada para todo el mundo, como se hacía hasta comienzos del siglo XX. Es decir, hay un optimismo tecnológico elitista y una ideología del
del uso pragmático de la tecnología para el consumo para las masas que no están interiorizadas en los temas técnicos específicos, ¿no? En eso es distinta, la ideología burguesa actual está mucho más segmentada, es mucho más contradictoria de lo que era hasta fines del siglo XIX, por lo menos tal como nosotros la conocemos hoy. Quizás también hay mucho más escrutinio del pasado, de la ideología del pasado, de lo que es la ideología actual, pero si yo por lo menos la percibo como más segmentada, más contradictoria, la percibo como mucho más separada entre lo que es la ideología del sentido común y la ideología de las élites, ¿no? Y en ese sentido, la discusión que hace Mariátegui sobre la cuestión del progreso es importante. Porque Mariátegui, ¿qué va a decir? Cuidado, muchachos, con querer relegar al marxismo a un producto del, entre comillas, como decían los reaccionarios antiburgueses, un producto del estúpido siglo XIX. Ojo con eso. ¿Por qué? Por esto que estaba diciendo antes. Marx buscó señalar que su concepción era una concepción que era compatible con el desarrollo de la ciencia moderna. Pero Marx no fue cientificista. Marx no señaló que la revolución tenía que tener lugar porque era producto fatal, inevitable, de la aplicación de determinadas leyes científicas o de determinadas técnicas científicas. Marx señaló las contradicciones del capitalismo y que su resolución se podía llevar adelante a través de una revolución que tenía que ser protagonizada por la clase trabajadora y por las masas. Y eso no tiene nada que ver necesariamente con el cientificismo. Entonces, ahí la distinción entre ciencia y cientificismo está ligada a una idea más general, que es que en el siglo XX la burguesía renuncia a sus valores de progreso que habían caracterizado tanto la Revolución Francesa como el desarrollo burgués del siglo XIX, y empieza a asumir posiciones nihilistas, decadentistas, que pasan de un progresismo ingenuo a un antiprogresismo reaccionario. Entonces, Mariátegui, ¿qué va a decir? Tenemos que ser críticos de la racionalidad burguesa tal como la conocimos, tenemos que ser críticos del cientificismo, tenemos que ser críticos de la idea de un progreso lineal y gradual, porque la crisis y la centralidad de la cuestión de la crisis muestra que ese progreso gradual y lineal no es posible, o por lo menos no es posible de manera ilimitada, y que cuando ocurre tiene también sus contradicciones internas, pero a su vez la clase trabajadora se postula para suceder a la burguesía en la continuidad de la empresa civilizatoria. Es decir, aquellos avances políticos, culturales, tecnológicos, sociales, que tuvieron lugar con el capitalismo en relación con los sistemas anteriores, no van a ser dejados de lado por el socialismo porque sean propios de la sociedad burguesa. La construcción de una nueva civilización socialista va a incluir críticamente aquellos elementos de la sociedad burguesa que puedan tomarse en cuenta como índice del avance social, político, cultural del conjunto de la sociedad. Entonces, aquí es importante destacar esta cuestión porque si estamos hablando con Mariátegui de una crisis de la civilización capitalista y de una revolución socialista que sienta las bases de una civilización que va a reemplazar esa civilización capitalista en crisis, esto no se puede hacer de borrón y cuenta nueva, o sea, no es soplar y hacer botellas, no implica el abandono de todo lo anterior porque sea burgués, sino que a través de la crisis y de la ruptura revolucionaria surgirán las condiciones y los procesos a través de los cuales la nueva civilización se va a reapropiar de los avances de la vieja civilización y resignificarlos en un contexto nuevo. En este sentido, la idea del comunismo como una empresa civilizatoria permite sintetizar esta ubicación, si se quiere, doble
de la clase trabajadora frente a lo que es la cultura burguesa. Por un lado, totalmente crítica y antagonista, al mismo tiempo buscando los puntos de apoyo que ese desarrollo histórico burgués generó para desarrollar la propia empresa civilizatoria a través de la revolución y la construcción del socialismo. En este sentido, las ideas de Mariátegui sobre la crisis como una crisis multidimensional, integral, como una crisis civilizatoria, como una crisis de la sociedad burguesa en su conjunto, contienen a su vez una idea de comunismo que no es un acontecimiento mesiánico. O sea, en Mariátegui la cuestión del comunismo está asociada al mito, ¿no?, de la revolución social. El mito en el sentido de que la revolución social no solamente es un proceso material, político-social, de las grandes muchedumbres de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos que ocupan la escena y subvierten las formas estatales y las jerarquías sociales. El mito de la revolución es una idea a través de la cual las masas se representan lo que están haciendo. Es decir, la revolución como proceso y la revolución como mito en Mariátegui confluyen en la construcción concreta de la sociedad socialista. Pero al mismo tiempo esa construcción concreta, incluso a través de la idea del mito, no es un acontecimiento que surge de la nada, por eso digo, no es un acontecimiento mesiánico, sino que es un acontecimiento que está vinculado a condiciones previas que permiten su ocurrencia y a una reapropiación y reelaboración de la herencia cultural de la humanidad entera, que incluye también aquellos aportes que hizo en su momento la cultura burguesa, ¿sí? Entonces, con esto podemos ir finalizando este encuentro y el curso en general, señalando algunas cuestiones fundamentales. Primero, que para pensar los aportes de Mariátegui al marxismo, una cuestión clave tiene que ver con la centralidad del problema de la crisis para entender no solo el funcionamiento del capitalismo, sino también las condiciones de ocurrencia de los procesos revolucionarios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que esta crisis es una crisis multidimensional, integral, de conjunto, civilizatoria. No solo es económica y política, sino que también es ideológica, y cuando decimos ideológica hablamos de la ideología a nivel del sentido común de masas, de la ideología de las élites, de la filosofía, de las expresiones artísticas, y cómo todo eso, más allá de que tiene cada uno su autonomía y sus características específicas, constituye un conjunto de niveles que están interrelacionados. Y por último, cómo el marxismo frente a esa situación, en lugar de recostarse sobre determinadas verdades ya sabidas, defiende esas verdades readecuándolas en relación con los cambios que implica la época, con los desafíos que plantea, y tratando de pensar el proyecto del comunismo como un horizonte deseable para las masas, vinculado a su propia experiencia de lucha y que a su vez se inserta en la larga historia de las conquistas culturales de la humanidad para llevarlas a un nivel al que no han sido llevadas por ninguna de las sociedades de clase. En ese sentido, Mariátegui es un autor marxista de pleno derecho, a diferencia de lo que han planteado algunos críticos, como puede ser Ligorio Justo u otros, más allá de la precisión filológica con la que haya leído los textos de los clásicos del marxismo, sobre todo por su creatividad para pensar desde el marxismo los problemas de la época que le tocó vivir. Y para nosotros debería servir como fuente de inspiración para pensar la época actual. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por continuar hasta el final de este curso que dimos en llamar Mariátegui y la crisis de la civilización capitalista. Les dejo la bibliografía en el sitio del campus virtual para que puedan consultar
todos los materiales. Recuerden que siempre es muy importante leer a los autores de primera mano, no solamente quedarse con el comentario, sea oral o escrito, de quienes los comentan, y espero que haya sido de su agrado y que les haya servido como aporte a la reflexión en común. Muchas gracias.